Y yo sé que todos los argentinos están poniendo el hombro. Por eso le pido a los dirigentes que en vez de pedir soluciones mágicas frente a la adversidad, en vez de pedir cosas que están fuera de nuestro alcance, que cada uno diga desde su lugar, dirigentes políticos, sindicales, empresarios, comunicadores, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes para ayudarnos a recorrer este camino? ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes para que enfrentemos cada obstáculo que se nos presente? Porque este es el camino. 202 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones. Por unanimidad resulta afirmativo. Este es un proyecto que tiene dos aspectos. Ser un proyecto antimonopólico y el segundo de los cuales es ser un proyecto que viene a contribuir a la satisfacción de una necesidad social extremadamente urgente, como es la posibilidad de tener conectividad en todos los rincones de la Argentina. Ahora tenemos dos miradas distintas de cuál es la gravedad de la situación. El gobierno está ofreciendo una aspirina para alguien que está en una enfermedad terminal. Nosotros creemos que es grave, que no se comprenda que la situación social es difícil. A mí me avisaron del trabajo y mi hija entró al hospital y bueno, me avisaron y entró al hospital y cuando yo vine al hospital ya me avisaron que mi hija falleció y lo único que yo estoy pidiendo es que se haga justicia y nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenida, Paola, buenas noches. Buenas noches, Paulina. Ay, terrible, 8, 9 es la temperatura actual, 77% de humedad y vos me pedías lluvias o me preguntabas en el día de ayer, van a llegar recién para el día viernes, ¿eh? El viernes vamos a tener precipitaciones, el jueves alguna lloviznita, molesta nada más, pero recién el viernes van a llegar las lluvias que se esperan por estas temperaturas y el sábado un poquito más. Sí, de todas maneras la nevada fue muy intensa en la provincia de Mendoza, en la Patagonia, los cerros y las montañas aparecieron nevadas y la temporada turística va tomando ciertamente forma, casi la contracara. Hubo sí algunas perturbaciones, rutas cortadas, lo que habitualmente sucede en estos casos y también los cerros en la provincia de Córdoba estuvieron también con nevadas. Bueno, la máxima para mañana ¿de cuánto? La máxima para mañana, sí, no más de 12, 13, 18, lo que estamos teniendo en estos días, pero no mucho más, ¿eh? El invierno va a seguir así como corresponde por la época que es del año. Si todo cambia, sonamos, porque ahí sí que el agujero de ozono ya se agrandó y cambia todo. Sí, que en invierno haga calor y que en verano haga frío, es el colmo. Podríamos pensar, ya que hablas de tanto nieve, de un día irnos con la lupa a hacer programa desde el interior. ¿Te parece? Sí, pero estaría bueno. Dejemos que pase un poquito el frío. Yo te la regalo, 6 bajo cero en Bariloche. ¿Cómo andamos? ¿Qué decís? ¿Cómo está, Paulino? Bien, Lourdes. Hola, Cancelare. Buenas noches, Paulino. Buenas noches, gente. Está llegando el querido Nachito Ortelli con un puñado de novedades no menores de Casa Rosada. Ya está aquí el intendente Gabriel Catopós, intendente de San Martín. En un ratito vamos a conversar con él. Porque yo diría que hoy hubo muchos capítulos, por lo menos 5 o 6, en términos políticos y judiciales no menores. En principio, no hubo acuerdo con los movimientos sociales en la reunión con Carolina Stanley porque el gobierno sorprendió y no ofreció ningún tipo de bono como se venía especulando, sino anticipar aumentos para aquellos que cobran algún tipo de asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, aproximadamente 400.000 beneficiarios, a 5.000 pesos en el mes de agosto y a 6.000 pesos a fin de año. Y el compromiso del ministro Triaca de convocar al Consejo del Salario para, si hubiera un aumento del salario mínimo vital y móvil, efectivamente recomponer ingresos en la asignación universal por hijo y demás. Ciertamente la situación es delicada, se habla de una protesta creciente, están evaluando medidas de fuerza las organizaciones sociales, no está el diálogo roto, pero la reunión fue peor de lo que muchos imaginaban. Segunda reunión relevante, Dujovne, ministro de Economía, participó Marcos Peña, estuvo María Eugenia Vidal una vez más y Horacio Rodríguez Larreta.
¿Qué es lo que pasó allí? Bueno, básicamente congeniaron que AISA no se transfiera a la ciudad ni tampoco al gobierno de la provincia de Buenos Aires, como pedían los gobernadores o un grupo de gobernadores. Sí que van a asumir parte de los subsidios del transporte, esto es, colectivos y trenes. Y por lo tanto habrá erogaciones del presupuesto de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad que no estaban contemplados y que pasarán a ser parte del presupuesto del año que viene. Y eso va a descargar parte de los gastos de la nación, como el propio Nacho había anticipado aquí. Están muy cerca de alcanzar un acuerdo que va a implicar un aumento de la tarifa, básicamente en el boleto urbano de pasajeros, en particular en el conurbano. Y lo tercero es que Edenor y Edesur podrían pasar a manos de la ciudad y la provincia. Todavía no está zanjada una diferencia no menor en términos de lo presupuestario, pero en ese punto ya aparecieron dos intendentes diferentes, pero unidos en un reclamo que en el gobierno crece, que es la idea de que restaticen las compañías prestatarias del servicio público. En particular ellos pidieron por la que está en el área de concesión de sus distritos, que es Edesur. Uno que quiere ser gobernador, Martín Insaurralde, del peronismo, dialoguista, entre comillas. El otro, Néstor Grindetti, que manejó las cuentas públicas de Macri, jefe de gobierno, durante 8 años, e intendente de Lanús, e intendente de Cambiemos, y que ya había planteado la idea de retirar la concesión de la propia compañía. Así que efectivamente estamos en perspectiva de novedades no menores en temas que han acaparado buena parte de la atención en los últimos días. Y a todo esto también hubo reuniones por el tema Ara San Juan, que han sido relevantes, donde se le ha confirmado a los familiares que van a buscar una nueva empresa y que se desiste de la compañía española. Tampoco satisfizo demasiado porque hay una mora allí muy ostensible y hay 44 familias que no saben qué pasó con Ara San Juan. Y después está lo que ha sucedido con Mauricio Macri y Domingo Pepo en la provincia de Chaco, que me parece que es el preludio de los acuerdos, reuniones que el gobierno va a querer establecer con los gobernadores, que le marcan la cancha de todas formas a Macri, viéndolo como está débil, políticamente en una situación muy desmejorada respecto a 4 meses atrás, y en una situación de cierta encerrona, puertas adentro en el gobierno, yo diría no menor, con obviamente grietas que están afectando la credibilidad y que una vez más quedaron bastante explicitadas en cuanto informe económico usted lea en las últimas horas respecto a las perspectivas y a las expectativas que se han modificado efectivamente de manera bastante drástica. Más allá de que hoy dio algún respiro el mercado, el dólar subió un poco, llegó a 28.80, no gran cosa, pero hay una tensión creciente. Allí las LEVAC bajaron a 56%, una tasa inviable para el aparato productivo, pero bajaron desde los 62 puntos de ayer, casi 65, y hemos tenido también en el día de hoy, en términos de lo financiero, un pequeño aumento en la bolsa que ha sido más bien selectivo, de un mercado que es muy pequeño, regionalmente el más pequeño de todos, y que no tuvo prácticamente dónde reflejarse porque hoy no hubo operaciones en Wall Street en virtud del Día de la Independencia de los Estados Unidos. O sea, tampoco tuvo demasiado foco puesto en el exterior, por eso el volumen estuvo acotado, hubo compras de oportunidad y no mucho más que eso. Bueno, bienvenido Nacho también, te sumo finalmente, llegaste con lo justo, pero sorprendió, decía en la apertura, que no haya habido oferta de bonos, como todo el mundo especulaba. Me da la impresión que el gobierno está en una situación más delicada que ayer con los movimientos sociales y la relación con ellos. Sí, vos sabés que estuvo a punto de partirse la reunión. Se sienta Carolina Stanley, su viceministro Carlos Pedrini, se sientan los 5 representantes de las organizaciones, le dice Carolina Stanley no va a haber bono y se quedan todos callados, mirándose, no entendían nada. Había circulado la versión de que el gobierno iba con una oferta de 3.000 pesos. Dice no va a haber bono, no hay margen para pagar un bono, no sé de dónde salió eso, dijo Carolina Stanley. Se miraron Daniel Menéndez, estaba también Esteban Castro de CETEP, en reemplazo de Juan Grabois. Bueno, continuaron las conversaciones, dijeron, bueno, queremos 6.000 pesos ahora. Stanley dijo, no, 6.000 pesos a diciembre, en 3 cuotas. Se pusieron de acuerdo con el tema merenderos, en esto que es enviar más alimentos a los merenderos, dar más fondos a los merenderos, incluso los representantes de la iglesia dijeron que había cada vez más gente en los merenderos, que la situación era crítica,
Quedaron en seguir hablando, se fueron enojados, dijo Menéndez una frase que utilizaste vos el otro día cuando te contaba lo del bono, esto es una aspirina para un enfermo terminal, y quedaron en seguir hablando. Hoy no van a marchar, mañana tampoco, pero si no encuentran respuestas, están en pie de guerra. Después del fin de semana largo, del feriado del 9 de julio, próximo lunes. Otro dato que surge de esa reunión y que habla de la interna que hay en el gobierno. Carolina Stanley presiente que alguien del gobierno operó esa nota. La de los 3.000 pesos del bono. Eso es lo que siente Stanley. Dice, yo no lo dije, no lo dijo ninguno de mis funcionarios, nos encargamos de negarlo. ¿De dónde salió ese dato? El periodista que cuenta eso es serio. ¿De dónde salió ese dato? Apuntan a jefatura de gabinete. Hoy no estuvo el hombre de Mario Quintana en esa mesa. Matías Kelly. Que es el que supervisa. Que es el que supervisa y que el que tiene vínculo directo con las organizaciones. No estuvo. Llamó la atención. Con lo cual, lo que está contando Nacho es que en jefatura de gabinete pusieron la vara muy alta y que frente al no planteo del bono que todo el mundo fue a buscar por parte de Stanley, la verdad es que las expectativas fueron decreciendo a medida que el encuentro se producía. Porque Carolina Stanley sabe que Peña tiene muchos defectos, muchas diferencias con ella, pero hay algo que no hace Peña, que es operar notas en los medios. Eso seguro que no hace. O sea, ¿quién fue? Es el planteo. Dependientemente de esto, el gobierno va a tener que tomar nota que hay una situación más delicada y que lo que viene es un segundo semestre más complejo porque el propio gobierno lo reconoce. Algo hay que hacer que desconozco. El gobierno me parece que está intentando encontrar su propio rumbo y explicitar hacia dónde va, que es lo que la mayoría le está pidiendo. Y en ese sentido hasta los propios se quejan, porque el radicalismo está quejándose, más allá de que se quejó de una reunión que no existió, lo cierto es que no está en las reuniones ni en la mesa chica de toma de decisiones. Hace una semana, exactamente. Esta semana todavía no se juntaron con el presidente de la Nación ni con ninguno de los principales ministros en esta mesa que armaron, tantas mesas, van a armar una mueblería, como diría Emilio Monzó, pero bueno, no se sentaron, no tienen diálogo, no lo quieren tener hasta que le aclaren por qué fueron primeros a hablar con los peronistas antes que hablar con ellos. O sea, lo que sienten es que el gobierno otra vez toma la iniciativa de un diálogo político con los gobernadores, reconociendo en ellos un poder específico que ni siquiera le reconocen a los aliados propios. Bueno, ahí aporto un dato al amigo Cancelare. Se quejaron de que no fueron convocados a una cena que nunca existió, Paulino. Una cena que fue publicada por un periodista. Esa cena no existió. Horacio Rodríguez Larreta estaba de viaje. Massa no fue. Bocio no fue, lo dijo públicamente. No fue nadie. Fue una cena que alguien se la imaginó. ¿En qué diario se publicó? En Clarín. Domingo y lunes, además. Supuestamente la reunión había sido... Domingo y después el lunes la ampliaron. El domingo habría sido en el CASI y el lunes la ampliaron, que fue en Rosa Negra. Lo tildo así, periodista imaginó una reunión que no existió. Imagínate, somos muchos periodistas de Clarín cubriendo eso, ninguno tenía ese dato. Un dato que te doy fe, te puedo dar fe que lo hubiéramos tenido. Nos gusta mucho la información y jugamos siempre con la información, por lo tanto yo valoro mucho que hagamos este tipo de periodismo. Nos podemos equivocar, todo el mundo se puede equivocar, pero es muy relevante, digamos, contar estas cosas, lo que pasa, lo que no pasa, quién falta, el quién tema deja es que de pasar. nadie le dijo, por ejemplo, a Ernesto Sanz, che, loco, mirá que esta reunión no existió. Claro, ese es el problema. Mirá que esto O sea, nadie no levantó pasó. el teléfono para Nadie se preocupó porque los otros no lo fueron, ni siquiera se preguntaron por qué no se realizó esa mesa de esa reunión. Criterio permanente, ¿cómo se denomina? Coordinación de la coordinación, ¿cómo se llama? Esa fue una reunión especial, pero no existió. No existió. No existió. No hablemos sobre lo que no existió. Claro. Bueno, una cosa sí no menor es que a esta hora todavía sigue la sesión en diputados, se va a aprobar el plan para intentar darle un marco legal y regularización dominial a más de 4.000 asentamientos y villas de emergencia en la Argentina. Ayer lo hablábamos con Fabio Quetlas, que es uno de los que ha impulsado la iniciativa, y me parece un tema realmente, estructuralmente muy importante para la Argentina. Y va a haber alto consenso. Tal vez similar al que existió en una ley que cambia definitivamente la perspectiva en cuanto a los donantes en la Argentina y aquellos que requieren un órgano. Y es la ley famosa, entre comillas, Justina. El saldo es demoledor, es de un consenso absolutamente total. Había 202 diputados, los 202 validaron lo que venía del Senado, impulsado por el senador Marino, que estuvo aquí con nosotros, por los papás de Justina, esta chiquita que murió a la espera de un trasplante de corazón.
¿Saben qué establece la ley? Que todos a partir de la promulgación vamos a ser donantes, salvo que explicitemos lo opuesto, es decir, que no queremos serlo. En el medio luego es el familiar el que naturalmente determina si esa situación se lleva a la práctica o no. Pero me parece un salto cualitativo. Yo lo dije aquí cuando se votó en el Senado. Es como el registro No Llamen, ¿se acuerdan? La ciudad votó un registro para que vos te anotes, para que no te llamen para hacer publicidad a tu teléfono particular. Y nosotros decíamos, háganlo al revés. Si yo quiero recibir una promoción, que yo me anote y me inscriba. Si no me entorpecen, me molestan a cualquier hora ofertándome lo que ni me importa. Y eso es una nimiedad frente a esto que tiene como horizonte la propia y mismísima vida. Y la posibilidad de llegar a tiempo con un órgano que de otro modo, de no hacerlo, termina con la vida de aquel que lo está esperando y que lo necesita. Mientras tanto, en el Senado ya se aprobó, con modificaciones que vuelven a diputados, la ley de convergencia comunicacional. Una ley con modificaciones que les da un plazo mayor para competir a los pequeños cable operadores y empresas cooperativas del interior del país. Hasta el 2022 los grandes jugadores no podrán dar el cuádruple play, pero también les postergó en Córdoba, Rosario y el área metropolitana, capital y conurbano, el desembarco a las grandes telefónicas para la prestación de la televisión digital. Esto es el cuádruple play, hasta mediados del 2020. Por lo tanto, va a aplicarse con otro presidente. La idea original era que empiece a aplicarse el año próximo, de manera tal de que Telefónica, Slim, Clarín jueguen el partido que hasta aquí no han podido jugar. Por eso se llama la ley de convergencia comunicacional, porque es cuando todos tienden a converger en un producto que puede dar las distintas aristas en el mundo de la comunicación. Me pareció no menor y es un tema muy relevante que vuelve a diputados para su sanción definitiva. Y hoy se aprobó el pliego del embajador de los Estados Unidos, hoy, 4 de julio, el Día de la Independencia Norteamericana, y hubo una sola abstención, una sola, ni siquiera abstención, negativa. Magdalena Odarda, la dirigente senadora de la provincia de Río Negro. Todo el resto de los senadores que estaban validaron el pliego de el flamante embajador de los Estados Unidos. Bueno, y en el capítulo judicial, antes de irme a la charla con Cato Pois, Lourdes, creo que hay dos temas, yo diría no menores. Uno es que le confirmaron al Corcho Rodríguez la prohibición de salir del país. Así es, la Cámara Federal en el día de hoy decidió en un acuerdo tanto del juez Bruglia como Llorens, de la Sala 1 de la Cámara Federal, digamos, confirmar la denegatoria que se había hecho el juez Sebastián Casanelo para levantarle la prohibición de salida del país justamente a Jorge Corcho Rodríguez. Estamos hablando de el empresario que aparece como intermediario en la causa por el pago de sobornos de la empresa Odebrecht. Él aparece como el intermediario entre la empresa y los funcionarios de Argentina, y eso es justamente lo que está investigando el juez Sebastián Casanelo, como también está investigando el juez Martínez de Giorgi, porque obviamente hubo aparentemente pago de sobornos y ya tiene un pedido de indagatoria. En este caso, antes había una prohibición de salida del país para Corcho Rodríguez, pero ahora directamente, como ya tiene hasta un llamado de indagatoria, la sospecha es grande de que él fue el intermediario entre la empresa, la constructora brasileña y los funcionarios argentinos, justamente lo que hoy decide la Cámara Federal es decir, usted no va a salir del país. Corcho Rodríguez, que está aprobado, viajó en los mismos aviones y en los mismos vuelos con directivos de Odebrecht, aunque en asientos separados, y que tenía la oficina donde estaba en el mismo edificio Julio De Vido, ahí en la zona del Bajo Porteño. Recordadas oficinas donde aparentemente los maletines iban y venían. Así es. Y aparentemente entonces descubrimos cómo vivió y cómo vive y de qué vive Corcho Rodríguez. Porque pocas veces se supo, en general se suponía que era de Susana. Bueno, no, de otras cosas también. Bueno, y además también recordar que nosotros contamos acá en el programa que la justicia de Uruguay mandó a decir que él era el titular de Sabrimol. La empresa que él dijo que no tenía ningún tipo de incumbencia. Así es. Y esa empresa era la empresa justamente utilizada, Paulino, para el cobro de los sobornos, ¿no? Bueno, y el otro, aunque sea breve, pero Moldes pidió que se revoque el sobreseimiento de Gil Carbó por los nombramientos ilegales cuando estuvo al frente de la Procuración. Así es. Bueno, esto tiene que ver justamente con el nombramiento de lo que fue en su momento el fiscal Gonella a cargo de la Procelac.
estaban imputados tanto Gil Carbó como Bonella, y el juez Sebastián Casanelo había definido en su momento sobreseerlos. ¿Qué hizo el fiscal Marijuán? Apeló la decisión y hoy lo que está pidiendo Moldes a la Cámara Federal es justamente que revoque estos sobreseimientos y que procese a la ex procuradora justamente por haber hecho estos nombramientos ilegales, porque dice lo que hizo durante su gestión fue militancia política. Tenía fiscales a cargo para hacer militancia y no para la transparencia del Estado, y justamente gastaba recursos del Estado para su, digamos, militancia política. Hoy hubo un fallo ejemplar. Han condenado a 3 agentes del servicio penitenciario. Fue el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata el que emitió el fallo por torturas en el penal de Seiza. Torturas que se habrían producido en 2007, una causa que tenía 11 años de antigüedad. De allí la relevancia que han reconocido todos, aunque el monto de la pena ha sido menor, pero que la calificación sea por torturas, que prácticamente no hay presos por tal cosa en la Argentina, es relevante para las organizaciones de derechos humanos y no hay duda de esa relevancia si es que eso sucede, porque no debe ocurrir, porque la pena es estar en prisión, no destratar al que está en prisión, que ya está privado de la libertad, y esa, insisto, es la pena, no la otra. Porque además hay que pensar que algún día sale, y de cómo tenga la vida dentro de ese penal va a depender en buena medida qué es lo que de allí salga y finalmente se inserte o no dentro de la sociedad donde vos y yo transitamos todos los días. Este fallo Eso es lo es importante. del Tribunal Federal de La Plata, y las condenas fueron entre 5 y 6 años. Hubo 2 absueltos en esta causa. Gabriel Catopodi, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. ¿Lo ve a Macri en el peor momento de la gestión? Me parece que en este momento el gobierno no solo no sabe cómo salir de esta crisis, sino lo más grave es que no reconoce, tiene una facilidad para trasladarle la responsabilidad a los demás y no hacerse cargo de ninguno de las decisiones que tomó en estos 2 años y medio, porque fue este gobierno el que decidió el tarifazo, fue este gobierno el que decidió el endeudamiento más extraordinario en la historia de la economía de nuestro país, es este gobierno el que decide ahora ir al Fondo Monetario Internacional, y la verdad que esas medidas y esas decisiones nos llevaron a esta situación. Y está demostrado que esto no funciona, no funcionó nunca. Estas políticas en San Martín, en la ciudad que yo gobierno, siempre dieron muy malos resultados para las pymes, para los trabajadores, para los que invierten. ¿Les va bien a quiénes? Bueno, a los que tienen una financiera y a los que apuestan a las LEVAC. Ahora, la verdad es que sea la única prioridad y preocupación de este gobierno, ver cuál es la disponibilidad de liquidez para los que tienen LEVAC en esta Argentina, que la única preocupación sea ver cómo sobrecumplimos los ajustes y las metas que nos exige el Fondo Monetario Internacional. Me parece que realmente es un gobierno que no tiene hoy un rumbo claro, y que nos plantea el presidente que hay que seguir por este camino porque vamos bien, decía hoy a la mañana. Bueno, la verdad que no vamos bien, no van bien las pymes, no va bien el comercio, no va bien el consumo, no va bien el que trabaja. Y claramente me parece que tiene que cambiar el rumbo y que tenemos que proponer una agenda en la Argentina para salir de la crisis que tenemos. Hay que poner a las pymes en el centro de la agenda, hay que pensar en una agenda y un modelo productivo. ¿Qué haría con las pymes? Bueno, claramente hoy el gobierno podría tomar decisiones que no tienen ningún costo fiscal. Hay una ley pyme, por ejemplo, controlar las importaciones que golpean todos los días. Cerrarlas al estilo Moreno. Tener una administración mucho más restrictiva e inteligente, que es lo que hacen los grandes, los países más serios del mundo. Bueno, hoy tenemos aranceles diversos, diferenciales, se puede denunciar dumping dentro de la Organización Mundial de Comercio. Hace 2 años y medio que todos los días en San Martín a las textiles, a las metalúrgicas, al sector del juguete, del plástico, las golpean productos que vienen de China. Muchos le dicen, lo que pasa es que no son competitivas, y además los empresarios son multimillonarios y las empresas están fundidas. Es el único caso en el mundo en donde tenemos muchos empresarios multimillonarios y empresas quebradas. Sí, abrir la economía en un momento de caída tremenda del Producto Bruto me parece que es un error muy grave, pero te decía, me parece que hay otro camino. El gobierno nos plantea todos los días que es esto o es el caos. Pero ¿qué otro camino? Bueno, porque, digamos, me parece que impuestos. hay medidas. Bueno, porque yo creo que hay que bajar impuestos. El problema es que después dicen, bueno, la manta corta. Bueno, pero hay sectores que fueron doblemente beneficiados en estos 2 años y medio, ¿no? Por la devaluación y por la baja de las retenciones.
parece que la carga del esfuerzo no está bien repartida. Por ejemplo, el campo, dice usted. Por ejemplo, algún sector del me parece campo, que se podría tener una actitud mucho más firme en el control de precios de los grandes formadores de precios. Me parece que podría haber una política mucho más clara a la hora de pensar en las pymes, que son las que producen el 80% de las fuentes de trabajo en la Argentina. Me parece que hay medidas para tomar. Ahora, el problema es que el gobierno no quiere tocar su base electoral y tiene una decisión de proteger y de cuidar sectores que claramente ha decidido desde el primer día beneficiar. Bueno, el país es algo mucho más complejo que agarrar una planilla Excel y ver si le tiramos a la provincia AISA, Edenor o Edesur. ¿Usted está de acuerdo con que Edenor y Edesur pasen a la provincia de Buenos Aires? No, me parece que en los 90 ya este modelo lo probamos y salió bien mal. Esto de tirarle las escuelas, los hospitales, las empresas de servicios públicos. ¿Usted está en desacuerdo, digamos? Con el planteo de los gobernadores del peronismo respecto a que... Absolutamente, sí. Estoy en desacuerdo con que pensemos que este problema lo vamos a arreglar a las trompadas, sin una planificación, sin una decisión de sentarnos en una mesa seriamente y pensar qué se hace para organizar mejor el gasto social y el gasto público. Pero no es menor lo que usted me dice, intendente, porque la verdad es que los gobernadores del peronismo le pidieron al presidente que el esfuerzo sea compartido por los propios, esto es Rodríguez Larreta y Vidal, y que ellos asuman parte de lo que hoy subsidia el gobierno nacional, que tiene impacto en su distrito también, que es la luz y el transporte, entre otras cosas, además del agua. Parece que AISA no entra en la discusión, pero sí Edenor y Edesur podrían pasar a la órbita de la provincia y de la ciudad, cada una por su zona, y que los subsidios al transporte se encargaría de financiarlo la provincia, municipios y la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, ¿tampoco está de acuerdo en ese planteo, digamos? No estoy de acuerdo que sigamos discutiendo una agenda del ajuste. No estoy de acuerdo que sigamos discutiendo quién se hace cargo de un ajuste que claramente nosotros creemos que no es la solución. La economía de la Argentina, el país no va a arrancar aplicándole más shocks de ajuste y cumpliendo con mayores restricciones. Va a arrancar si tenemos una política productiva, si generamos medidas que apuntalen a las pequeñas y medianas empresas, si reactivamos el consumo y el mercado interno. Y me parece que esa es la agenda que tenemos que discutir, ¿no? La agenda de a quién le tiramos por la cabeza, qué empresa, qué servicio público y cómo seguimos ajustando. La agenda del tarifazo y del ajuste no dio resultado, no entendemos, no hay ningún motivo para imaginar que esto vaya a funcionar. Más o menos, dentro de un año y medio, este gobierno termina el mandato con un Producto Bruto igual o peor, con el mismo nivel de inflación que con el que arrancó el 10 de diciembre del 2015 o un poco más, con el mismo nivel de pobreza o un poco más, pero recontra endeudada y con el Fondo Monetario Internacional dirigiendo y definiendo nuestra agenda del país. Me parece que realmente estamos en un retroceso. Catopodis, yo entiendo el punto que usted dice y coincido en parte respecto al tema de la agenda del ajuste y por qué no una agenda del desarrollo y demás. Ahora, ¿sabe qué? Como alternativa opositora, la gente también se pregunta, hay mucha gente que está desencantada con este gobierno, que probablemente no vuelva a votar a este gobierno, pero tampoco quiere lo anterior, tampoco quiere la corrupción, quiere las valijas de López. Desde el peronismo, ¿están haciendo algo, van a hacer algo para diferenciarse y para realmente atender a ese reclamo de ciertos sectores de la sociedad que ya no quiere tampoco a Macri, pero no quiere al kirchnerismo? Pero me parece que es una opción no correcta. Nosotros tenemos que poder proponerle a los argentinos desde la oposición otro modelo de país, una agenda que claramente ponga a la producción y al trabajo, que ponga a la educación y al valor agregado que tienen que tener las pymes como modelo, y creemos que estamos en condiciones de hacerlo. Nosotros gobernamos territorio, yo gobierno mi ciudad y lo hago sin déficit fiscal y lo hago con una emergencia pyme, bajándole los impuestos a las pymes, y lo hago atendiendo la demanda social todos los días, cada vez con mayor esfuerzo por lo que estamos viviendo en las calles. ¿Siente que más gente pide comida hoy? Sí, pero más gente pide comida, más gente pide que le ayudemos a pagar el alquiler, más gente pide que le ayudemos a pagar los servicios públicos. Es decir, en la ventanilla del municipio ya no solamente viene el que necesita un remedio o una bolsa de comida, sino viene el que hacía changas y ya no puede pagar el alquiler, o el que se le rompió el auto y necesita plata para arreglarlo. Ayer Pichetto aquí en el timón
de la Economía dijo 2 o 3 cosas que me parecieron relevantes. Una de ellas la quería reflejar con exactitud. Dijo, el proceso político de Cristina ya tiene que quedar para los libros de historia, digamos. O sea, la intentó jubilar. Dijo, el peronismo tiene que construir un peronismo sin Cristina. ¿Usted cree exactamente lo mismo? Porque acá el gobierno tiene una virtud y una enorme debilidad. La debilidad es que construye más por oposición a que no haya una oposición alternativa real de poder, que por méritos propios, sin duda. Y lo segundo es que es el efecto Cristina, es el pasado, digamos, es el cuco de Menem en el 95 frente a Bordón y Chacho Álvarez, quiero decir. La pregunta que le hago es con Cristina, sin Cristina? ¿Es un problema Cristina o no? No, me parece que la clave es si en octubre del 2019 los votos los juntamos todos juntos o los juntamos o los sumamos de manera separada. Y en la medida que sigamos dispersando el voto opositor, probablemente le estemos haciendo... Usted dice, si vamos diferenciándonos de Cristina, vamos en 2 ofertas electorales... Si los votos, Paulino, se suman todos juntos, el peronismo es gobierno, y si los votos se suman separados, el peronismo no va a ser gobierno. Y no hay duda de que lo que va a unir al peronismo no es el nombre propio de nadie. Lo que está claro es que en el peronismo no hay ninguna persona que nos resuelva el problema que tenemos electoralmente. Lo va a resolver un programa serio, lo va a resolver si somos más inteligentes, lo va a resolver si somos atractivos al momento de explicarle a la sociedad que estamos en condiciones de resolver mejor los problemas que tiene la Argentina. Intendente, le manda saludos Leo Nardini, que el intendente de Malvinas, que recién lo vio y me dijo que se lo transmitiera. ¿Es uno de los que construye el peronismo del futuro con usted también? Claramente, los intendentes me parece que en general estamos todos administrando con poco, cada vez más respuestas, más resultados. ¿Pero son los que apalancan la idea de Insaurralde candidato a gobernador o no? Nosotros creemos que Martín Insaurralde es un dirigente importante de la provincia de Buenos Aires y que tiene vocación y voluntad de encarar lo que viene, pero también hay otros dirigentes y nosotros vamos a trabajar para que realmente podamos discutir ampliamente la mejor propuesta que tengamos hacia el 2019. Algunos intendentes están diciendo hoy que la gestión de Vidal es peor que la de Scioli. ¿Usted comparte esta opinión? Me parece que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenía 3 prioridades. Resolver o mejorar la situación de inseguridad, tener una política educativa seria, potente, clara y trabajar seriamente por un problema que es la salud pública. Bueno, en los 3 temas, la verdad, que le vienen saliendo muy mal las cosas, los resultados son malos y creo que... ¿Es peor que Scioli, usted dice, Vidal? Me parece que en los temas principales, prioritarios que tenemos en la provincia de Buenos Aires, las cosas están funcionando mal. Peor que Scioli cuesta creer. No, bueno, pero yo estoy preguntando esto. Me parece demasiado... Se lo dijimos a Stolbizer cuando lo dijo acá. No debe haber peor gobernador en la historia de la provincia de Buenos Aires que Daniel Scioli. Pero a lo que voy es... con usted, no había ni 100 millones de pesos en la caja y debían los comedores escolares el presupuesto de mayo, digamos, con el mayor de los respetos. No, pero no hay una sola medida, no hay el registro de una sola decisión en 2 años y medio en la provincia de Buenos Aires que podamos destacar como una marca de la gestión. Avanzamos. Como una idea de superación. Me parece que estamos realmente administrando la crisis de la provincia de Buenos Aires sin resultados claros, con obra pública que está absolutamente paralizada, con obra pública que se sigue asignando a los municipios del gobierno ¿Ve oficial. Discrecionalidad? Que eso es absolutamente. grave. Yo he denunciado varias veces lo que pasa en San Martín. ¿Usted repite lo que dijo acá hace algún tiempo, digamos, de que usted casi no tiene obra pública? No, ninguna. ¿No tiene ninguna obra? No, ninguna obra pública. ¿Ninguna de la provincia? Ninguna obra pública, ni de la provincia ni de la nación. El poco financiamiento que había en un proyecto como era la puesta en valor del hospital municipal, dejaron de pagarlo y la empresa realmente está hoy en un problema serio para avanzar. O sea, el hospital no va a ser puesto en valor. No, va a seguir, se sigue con la obra porque el municipio se está haciendo cargo de esa inversión, pero en la Ruta 8, que era una de las prioridades que nosotros venimos planteando, claramente se ha hecho, como sabemos, en otros municipios y no se ha ejecutado en San Martín. ¿Qué nos preocupa? Bueno, nos preocupa un gobierno que está desconectado, nos preocupa un gobierno que no solo ya no tiene sensibilidad, sino que además claramente ha tenido capacidad para interpretar muy bien lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, pero muy poca capacidad para interpretar lo que necesita una pyme o lo que necesita el comerciante de un barrio de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina. Claramente las LEVAC no generan trabajo, Paulino. Los que generan trabajo son las pymes y en 2 años y medio este gobierno no ha tomado una sola decisión a favor de la pequeña y mediana empresa en la Argentina. Bueno, eso es grave.
Gabriel, gracias por este ratito. Me preocupa que la política esté inconexa también. La principal responsabilidad es del oficialismo, no hay duda, es del gobierno. Me preocupa la arbitrariedad, me preocupa que no salgamos de comprender que el otro es un adversario, no un enemigo, y que en consecuencia lo podamos sumar para un esfuerzo compartido. Del otro lado hay mucha preocupación y mucho padecimiento. Sí, pero la vivimos nosotros como intendentes todos los días, y el gobierno lo que no puede hacer es llevarnos a que lo acompañemos a una agenda de ajuste que realmente nosotros creemos que va a empeorar todos los problemas que ya tenemos. Intendente, gracias. Como siempre. Gracias. Placer de que haya venido. Bueno, en términos judiciales también, Lourdes, hoy la Cámara Federal rechazó la recusación. La Cámara en lo comercial. No, la Cámara Federal rechazó la recusación en Notesur o la Cámara Comercial. No, en Notesur esto es una apelación que había presentado la empresa Notesur justamente con una multa que le había impuesto la Inspección General de Justicia. ¿Por qué? Porque no presentó libros contables, porque no cumplió con su deber como empresa. Por lo tanto, la IGJ había puesto una multa de 25.000 pesos. ¿Qué hace Notesur? Va a la Cámara Comercial, apela a la decisión y hoy justamente la sala F de la Cámara Comercial le dice, le rechazo el recurso, por lo tanto va a tener que pagar en la IGJ los 25.000 pesos de multa y va a tener que hacer todas las presentaciones pertinentes. Estamos hablando del periodo que cerró en octubre del año 2016, Paulina. O sea, falta todavía 2017 y lo que está. Hablando del peronismo, mañana está la reunión del PJ intervenido. Hay dos reuniones. Una, la del interventor del PJ, Luis Barrionuevo, que hace una reunión con los dos economistas jefes del Frente Renovador, con Aldo Piñanelli y con Marcos Lavagna. Eso es a las 6:30 de la tarde en la Casa Central del Partido Justicialista Nacional en la calle Mateu. Pero a las 12 del mediodía, el Grupo de Acción Política del intervenido partido, es decir, el que comanda Luis Gioja, se va a reunir en el PJ de la capital federal, el que conduce Santa María. ¿Para qué? Para reclamarle a la interventora Servini de Cubría que no siga dilatando los plazos. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo tarda en decidir la situación del PJ intervenido, más facultades toma Luis Barrionuevo en este armado del partido que ellos creen que les pertenece. Entonces, en esta discusión está dada la interna del peronismo nacional, por un lado, reclamando el fin de la intervención a las 12 del mediodía. Correcto. Igual acá, en realidad, la jueza Servini no es la que tiene que intervenir porque ella ya decidió hacer la intervención, sino que ahora los que tienen que decidir es la Cámara Electoral. Bueno, sí. No entienden por qué tanto tiempo se están tomando su la mora de la Cámara. Yo ayer, cuando veía el caso Nair Galarza, todo el mundo habló de la celeridad del proceso. En el Código Procesal de la provincia de Entre Ríos se establece que en 6 meses vos tengas que elevar una causa a juicio. No hay más tiempo, no se puede dilatar más. ¿Se imaginan que sin la intervención de un partido político demora lo que demora? Después terminamos con las condenas por tortura en un penal como el de Seiza para gente del servicio penitenciario que seguían estando en el servicio penitenciario durante un buen tiempo, del 2007, de hace 11 años. Entonces, claro, la sensación de injusticia, las demoras en las causas de corrupción son infinitas, tardan más de una década y a veces ni se resuelve. Entonces, José López estuvo investigado por Rafecas, investigado entre comillas, durante 8 años para saber si había adquirido de manera irregular su patrimonio. Si no aparece revoleando los bolsos, José López está en su casa libre y nunca pudo explicar ni siquiera el apellido a la mañana. Si los Baez no estaban contando la plata, también estaba libre. Ese es el problema que tenemos en la Argentina. Con lo cual, pongo el foco ahí. Ahora, eso simultáneamente implica para la dirigencia política que dé los recursos, los fondos para una infraestructura que esté acorde con esa necesidad. Ayer Piumato acá decía, no hay todavía una justicia que esté digitalizada. Bueno, está llena de expedientes. Se contagian de tuberculosis los empleados porque son presos que en los penales contraen tuberculosis y ni siquiera los pueden controlar. ¿Se entiende la gravedad? Porque además la justicia es la que sintetiza y ordena a una sociedad y es la que permite que el contrato social se respete o no. Si no, cualquiera hace cualquier cosa y todo se trastoca. Y es un poco lo que atravesamos en muchas áreas. En ese sentido, Paulino, hoy la Cámara de Casación Federal
exhortó al Consejo de la Magistratura justamente a que dé más espacios en la justicia federal. ¿Qué dice? En Comodoro Pi hay espacios que están siendo ocupados por otros tribunales que no tienen nada que ver con la justicia federal y nosotros acá no tenemos espacio. Necesitamos que ustedes nos liberen los espacios y así podemos acomodarnos nosotros. O sea, se están quejando de que hay tuberculosis, no tenés espacio, no tenés infraestructura. O sea, demasiadas cosas pendientes. A todo esto, los gobernadores, ¿cómo siguen los encuentros, Nacho? Bueno, hoy pasó Sergio Uñac por Casa Rosada, no estaba previsto que fuera, fue de sorpresa. Ayer había pasado Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos. Están avanzando, Frigerio los va poniendo al tanto de las cosas que van arreglando, que vos anticipabas muy bien en el inicio con respecto a Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Los gobernadores dicen, bueno, primero díganos qué van a resignar ellos, en alusión a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, y nosotros después nos vamos a poner de acuerdo. No queremos que nos bajen obras, no queremos, o en todo caso, si nos bajan obras, que nos digan cómo van a hacer para que se financie a través de la participación público-privada. Me parece que el presupuesto va encaminándose de a poco, hay buena predisposición de los gobernadores, siempre y cuando también la haya de Rodríguez Larreta y de Vidal. Hoy en Diputados un hecho no menor, no quiero dejar pasarlo por alto. ¿Quieren escuchar un poquito de Carrió? Antes de la pausa. Sí. Elisa Carrió hoy, en Diputados. Quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos... Fue un lapsus. Lo miré a usted y me acordé del hermano de Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien. Voy a seguir. Me vino el lapsus, Rossi. Sí. Ponga orden. Freud tal vez habló, qué sé yo. Yo creo que hay una persona que uno no la asociaría a coimas. Esa es Elisa Carrió. Exactamente. Sí. O sea, así como digo una cosa, digo la otra. Ahora, también lo que marqué ayer. No es Carrió la mejor vocera en términos económicos. Es un espanto. No sabe, punto. No sabe. Y falla, y erra. Y el gobierno la tiene que correr de ese rol. Porque la tiene que salir a explicar a Carrió. No tiene cosas para explicar al gobierno que además tiene que explicar a Carrió. Y Carrió hoy se mete en un brete. Yo creo que la sobreactuación, como sí, siempre, es mala y desgasta. Aparte apareció un mozo que dijo, a mí me dejó 5 pesos, ¿no? Sí, y después ella dijo, yo no tenía más en la billetera, voy a volver a La Plata y le voy a dejar una buena propina. Tomé un café. Y ahora le dijo, no tomé un café, tomé un gin tonic. O sea que la discusión sigue. A propósito de eso. Bueno, hoy es el día del médico rural. Hoy es el día del médico, y es un Maradona el que se recuerda, que no es el que pateaba la pelota, sino un médico que ha hecho muchísimo, lo que hacen los médicos rurales, porque es increíble, aún hay muy pocos, pero son los médicos que no son solo médicos clínicos, son pediatras, son parteras, bueno, hacen de todo, pelean por la vida de todos aquellos que están tan lejos en el campo y que a veces no se lo valora, y ahí sí, no se los retribuye económicamente como se los merece, pero realmente en realidad el médico rural es aquel que de alma y vocación hace esa profesión. Si mal no recuerdo, Favaloro era médico rural. Sí, claro, empezó así. Hizo muchísimo y le costó dejar esa gran profesión porque fue donde aprendió, ¿no? Ahí. Todos los que venimos del interior en algún momento teníamos un médico rural. Siempre, y lo recordamos, lo reconocemos, etcétera. Tenemos que ir a la pausa, pero en un ratito nos metemos de lleno en el nuevo aniversario de Astor Piazzolla, ¿no es cierto? Sí, hoy se cumple. Por supuesto, le decimos adiós, Nonino, de una manera muy especial en el programa, en un ratito. Muy bien. Pausa, cuando nos reencontremos, María Cristina del Valle Fiore Viñuales, senadora nacional. Gracias por este ratito y gracias por venir. No, por favor, muy amable. Terminó la sesión. Sí, con sí, plenos temprano. acuerdos, temprano. Sí. Varios temitas de todas maneras para abordar, porque además mañana empieza el debate por la despenalización del aborto y es el gran tema de aquí al 8 de agosto. Efectivamente. ¿Lo charlamos un ratito? Con todo gusto. Pausa, ya venimos. ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo.
Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. SUTECVA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Estar bien es lo primero. Galeno. Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene. Escucha bien, 100 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. Además, 100 canales digitales con la mejor programación en HD. Y como si esto fuera poco, en telefonía fija, 2.500 minutos libres. Todo por tan solo 1.356 pesos por mes, que si vos lo querés, llama y solicítalo al 63800000 o bien ingresando a telecentro.com.ar. Además de toda la nueva TV de Telecentro a través de Telecentro Play, que te ofrece ver un programa en vivo y rebobinarlo cuando quieras, o bien disfrutar las últimas 24 de televisión, ver series, películas, grabar tu programa favorito y mucho más. Porque vos sabés que Telecentro te conecta todo. Definitivamente, Paola, impecable, nunca mejor dicho. Dirige Pitana, ¿vieron? El partido de Uruguay con Francia. Sí. Pitana. Va a tener un peso sobre sus espaldas no menor, haga lo que haga. Y sí, latinoamericano y el que eliminó a Argentina. Exactamente. Somos especialistas en árbitros en mundiales, ¿no? Lo que nos falta es un mundial. Llegan a la final los árbitros. Elizondo, Baldassi. Esas cosas pasan. Dejo un poco la sonrisa. Han despedido 7 trabajadores de la Boston hace un ratito en Mar del Plata. Atenti, están tomadas los 3 confiterías más tradicionales probablemente de la ciudad de Mar del Plata. Que estaban en convocatoria, que le iban a vender. Lo compraron nuevos dueños, pero parece que las cosas no caminaron, venían con mucha demora en el pago de salarios, la situación se ha complicado un poco más. Y hay muchos retrasos en el pago en los giros de los fondos a las universidades públicas. Hoy hablé con el rector de la Universidad Nacional del Comahue. Recibió el 50% de los fondos previstos en el presupuesto del mes de febrero. Está peligrando el reinicio del ciclo lectivo, está peligrando lo más elemental. Tiene una factura de 600.000 pesos para pagar de luz. Tiene 14 sedes en las 2 provincias en las cuales está la Universidad Nacional del Comahue, Río Negro y Neuquén. Va desde el Océano Atlántico hacia la cordillera. Es emblemática, está en San Martín de los Andes, pero está también en San Antonio Este. Bueno,
Me parece que es un tema, atenti, porque no han podido destrabar fondos. Habría que seguir de cerca qué pasa con el tema, porque hay mucha preocupación en las distintas universidades, más allá de la paritaria, que no ha sido zanjada con los propios docentes. Senadora, el debate por el tema de la despenalización del aborto empieza el martes próximo. Sí, efectivamente. Nosotros tuvimos una reunión en el día de ayer, se constituyeron 3 comisiones, la comisión cabecera es la Comisión de Salud, después está la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales, y lo que se ha acordado fueron cuestiones procedimentales. ¿Cuáles fueron estas cuestiones? Los debates se van a realizar martes y miércoles hasta llegar al 1 de agosto, donde se van a hacer invitaciones del ámbito jurídico, del ámbito científico. ¿60 expositores va a haber? No, esos son los que están inscritos hasta ahora, pero los senadores podemos presentar también propuestas. Una de las cosas que por ahí se decía es tratar de no repetir expositores de diputados con expositores del Senado. Así que hasta mañana a las 7 de la tarde los senadores tenemos la posibilidad de elevar a los presidentes de las comisiones propuestas y lanzaríamos, por decirlo de alguna manera, el martes con los diferentes expositores, ¿no? La idea es el 1 de agosto emitir dictamen y el 8 discutirlo en el recinto. Efectivamente. Para no demorar el proceso, digamos. Sí, es un compromiso que se asumió. Habían 2 posturas bastante definidas. Por un lado, quienes querían debatir el 18 de julio y solamente en 2 comisiones, y quienes queríamos hacer un debate más responsable, y esto implicaba también obviamente más extenso, en 4 comisiones. Y me parece que la postura del Senado fue una solución salomónica, ni una cosa ni la otra. Ambas posturas declinamos un poquito las pretensiones originales, quedamos en 3 comisiones, o sea, y el 8 de agosto. Establecieron lo que el manual de la negociación marca. Sí, que cada cual sabe un poco. Se sientan, los 2 tienen que estar dispuestos a hacer. Ahora, es un tema bisagra. No se puede estar en el medio, porque no se puede estar un poquito embarazada. Se está o no se está, porque no se puede sentir que la vida empieza en 2 momentos diferentes, empieza en uno, y depende de dónde empiece, entonces uno concibe o no una u otra práctica. ¿Usted particularmente está en contra o a favor de una...? En contra desde ¿Usted cree un que principio. hay vida desde la concepción? Estoy segura. ¿Y no concibe ninguna alternativa para la mujer que quiera interrumpir el embarazo? Mire, 2 cosas que me parecen importantes señalar. En primer lugar, más allá de una concepción de carácter personal, que la vida comienza a partir de la concepción y la vida de la persona humana, con lo cual evidentemente uno no podría estar a favor del aborto si piensa que la persona es persona desde la concepción, pero más allá de un concepto personal, el Estado argentino así se ha pronunciado muchísimas veces. Hace 4 años debatimos el Código Civil. El Código Civil tiene un artículo, el artículo 19, que habla de cuándo empieza la existencia de la persona física, y dice la persona física existe a partir de la concepción. Hay tratados internacionales, concretamente 2, el Pacto de San José de Costa Rica y el Tratado Internacional vinculado a los derechos del niño, que la Argentina lo incorpora en un artículo de la Constitución, el 75, inciso 22, y cuando Argentina lo hace, aprueba los tratados a través de una ley, primero que es en la década del 90, y que dice, establece una reserva y dice, nosotros aprobamos este tratado en la medida que se entienda que para el Estado argentino la vida de la persona comienza de la concepción. Por lo tanto, me parece que más allá de una postura personal, es una postura que el Estado argentino como tal, históricamente, se ha pronunciado en ese sentido. ¿Se siente referenciada en Urtubey? Sí, sí, por supuesto. Y cuando él dice que está a favor de la despenalización, que está haciendo un acto de política, cambia, invalida sus concepciones, hasta aquí tiene cierto oportunismo, o cambió como le pudo pasar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o a tantos que... No, mire, yo en esto creo que tenemos que ser profundamente respetuosos de las concepciones personales de cada uno. Y en este sentido el gobernador también ha manifestado, y de hecho así ha sido, que en ningún momento habló ni con ningún diputado ni con un senador, hay que votar de tal o de cual manera. Me parece que en este sentido el respeto por las convicciones propias es algo muy importante y que no se puede juzgar. Él tiene su postura, manifestado en contra, y estoy convencida que es como debo votar. ¿Votará como usted? Sí. Hablamos de política un poquito, aunque sea. ¿El peronismo tiene que ir a un gran paso?
Sí, yo no pertenezco al espacio del justicialismo, yo soy presidente de un partido provincial que se llama Partido Renovador de Salta y trabajo en conjunto con el gobernador Urtubey. A mí en este sentido me parece que sí, que sería importante que el peronismo vaya a una gran paso, y en este aspecto me parece que el gobernador Urtubey ha tenido un crecimiento últimamente muy importante, y es un referente que despierta inquietudes no solamente en la comunidad, sino fundamentalmente también en el sector político. ¿Lo ve compartiendo una fórmula con Cristina Fernández de Kirchner? No, lo veo muy difícil. Entonces, ¿cómo se hace la unidad? Es que yo planteé que no, que hay que ir internas. Bueno, pero la interna termina uniendo todo. El que gana comanda y el que pierde acompaña, bueno, dice la máxima. Ahí se verá si se va a internas dentro de ese... Claro, sí, ahí se verá si Cristina acepta, no acepta venir a un tema de internas. De todos modos, mire, yo creo que la situación del país es sumamente compleja, y más allá que evidentemente que quienes quieren ser presidentes tienen que empezar a lanzarse también ahora, también no es menos cierto que me parece que lo que la Argentina requiere es que antes de empezar a pensar en candidaturas, empecemos a pensar en los desafíos que hoy nos está presentando. A mí me pasaba, y recién hablábamos del tema del aborto, cuando veíamos el debate en diputados, claro, mi preocupación era ver cómo había salido el debate, cómo era el tema de la votación, y me llega un WhatsApp, el dólar 28 pesos con 40. Es decir, uno enfrascado en esta discusión del aborto, que ojo, no con esto le estoy quitando importancia, me parece que es un tema trascendente, que divide a la sociedad argentina y que se involucra con las concepciones de cada uno. Ahora, el dólar estaba a 28,40, entonces me parece que los políticos lo que tenemos que empezar a pensar es cómo se afrontan estas situaciones que nos golpean todos los días. ¿La ley de extinción de dominio va a caer? Mire, la ley de extinción de dominio, le comento dos cosas. En el 2014, el Senado de la Nación, y en este sentido había una coautoría del senador Urtubey que usted mencionaba recién, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de extinción de dominio que durmió el sueño de los justos. Los diputados nos mandaron otro proyecto que como idea me parece sumamente positivo. Ahora, desde el ámbito constitucional y de las universidades que invitamos a exponer, tenían serias objeciones de tipo constitucional que me parece que habría que zanjar a través de modificaciones, ¿no? Podrían ser modificadas, podrían aprobarlo, porque de hecho hoy con modificaciones. Un proyecto de convergencia comunicacional con modificaciones. Con modificaciones. Es más, yo presenté algunas de esas modificaciones. Bueno, no entiendo entonces por qué no modificar la ley de extinción y poder ir contra el patrimonio de las bandas narcocriminales de la Argentina. Sí, yo estoy de acuerdo en avanzar en eso. Son dos objeciones constitucionales que usted plantea, y me pregunto, el Estado es cambiante, ¿no? Lo componemos personas, lo componemos ciudadanos, que vamos cambiando, va progresando la sociedad. ¿Cree que llegó el momento de debatir una reforma de la Constitución? No, a mí me parece que, o al menos como Argentina me duele mucho, no sé si a ustedes les pasa, que cuando ven la Constitución y abren y seguro ven un decálogo de incumplimientos. Es decir, yo creo que el gran desafío que tiene la sociedad argentina es hacer cumplir las normas. A mí me duele muchísimo que las normas van por un lado y la realidad argentina va por otro. Yo creo que la asignatura pendiente que tenemos como sociedad, como país, como políticos y como ciudadanos es hacer que la Constitución que tenemos empecemos a cumplirla antes de pensar en su modificación. ¿Siente que la ley se interpreta, no se cumple? Sí. Es más, mire, ¿y sabe qué es lo triste? Que ya lo decían de hace muchísimo tiempo. Es decir, Alberdi hablaba y decía, no son las leyes que tenemos que modificar, sino son los hombres y las cosas. Entonces, claro, por ahí viniendo de una legisladora, pero la verdad que cuando uno legisla lo hace con toda la buena intención y con toda la buena fe de que esas leyes sean una realidad. Y sin embargo vemos a veces esa bifurcación, ¿no?, entre la Argentina que quisiéramos, lo que dicen las leyes, y la Argentina real, ¿no?, en un divorcio total. Senadora, gracias por este ratito. No, por favor, gracias a ustedes. Muy gentil, amable. Por venir en particular esta noche de tanta intensidad legislativa. Nacho, trajiste unas placas. ¿Vamos a compartir para despedirme con eso? ¿Cómo no? ¿Te animás? ¿Cómo no? ¿Querés, bueno, ¿querés venir acá? Vení. Bueno, parémonos. Arriba, de paso les voy contando. Hoy se reunió nomás en Tigre. A las Zamora. 6 de la tarde. ¿Con qué escenografía? Con el colectivo Tigre. Julio Zamora con Ricardo Alfonsín. Dato, Después iban a ir a un club de barrio. En este caso iba a ir solamente Ricardo, pero la reunión fue a las 6:30 de la tarde. Datito para lo que viene quizás del propio Alfonsín el mes que viene. ¿Me contás, Nacho, de qué se trata? Mira, Paulino, aquí se le consultó a la gente quién era el mejor ministro, quién era el peor ministro.
Un desafío porque cuando uno pregunta al gobierno cómo va el gobierno, obviamente hay muchas críticas. Esto escapa de esa coyuntura, sino que se mete dentro de los temas de fondo, que son, a ver, por ejemplo, seguridad. Se le preguntó sobre Patricia Bullrich a la gente. Mirá la cantidad de imagen negativa que tiene, 33%. Esto tiene que ver con el rechazo que despierta en algún sector de la sociedad. Pero ¿qué pasa? No es la peor. ¿Por qué? Porque mirá la imagen positiva de Bullrich. O sea, es la de mayor imagen positiva y al mismo tiempo casi la de mayor... Sí, es la de mayor imagen negativa. Positiva. Por encima de Jorge Triaca, que tiene una muy mala imagen positiva. Mirá la imagen positiva, 1,5 de Triaca. Lo siguen, a Bullrich la siguen Frigerio, que tiene 19 de positiva, muy baja negativa, 4%. Esto es, no lo detesta ni el kirchnerismo a Frigerio. Y probablemente muchos tampoco lo conocen, fíjate que... Tiene mucho, sí, evidentemente los ministros no tienen mucha imagen conocida, ¿no? Carolina Stanley también es la segunda que tiene un gap favorable entre los que hablan bien y los que hablan mal, digamos. Y Guillermo Dietrich también, 9,2, duplica a la negativa. Ahora, Duhovne, el superministro, tiene mucho más negativa que positiva. Triplica la imagen negativa a la imagen positiva. Y en este hombre descansa en buena medida. Y mirá quién está acá, el que se fue. El que se fue, que dijo no me lo esperaba y yo no renuncié. Lo dijo ayer. Me echaron. Juan José Aranguren. Bueno, rápido, la otra placa. ¿Qué imagen tenés del ministro? Esto es la misma, nada más que está un poquito más ordenada. Pero está muy bien. Y la otra, que es la más relevante. Y esta habla de la gestión. Claro, ¿cómo evaluás la gestión del ministro? Bueno, ahí tenés. Y fíjate, no lo conozco para opinar. Es mucho. Fíjense, ¿no? En el caso de Carolina Stanley, 28%. En el caso de Duhovne, 22%. Frigerio, 18%. Muchísimo. Y estamos hablando de los 3 ministros más relevantes, casi, y más conocidos, salvo Marcos Peña, del Gobierno Nacional. Exactamente, Paulino. Qué ilustrativo, Nacho, ¿no? Bueno, ¿la encuesta quién la hizo, perdón? Bueno, no importa. Lo pasé a la producción. Lo decimos mañana, no hay problema. Gracias, Nachito, impecable. Mañana tenemos que volver. Hay tanta actualidad, Paola, que yo no sé. ¿Querés irte con lo de Astor Piazzolla hoy? Me quiero ir, por supuesto. Un día como hoy nos dejaba este hombre que hizo Adiós Nonino en Nueva York como un homenaje célebre a su propio padre. Este Adiós Nonino se lo hizo a su propio papá. Bandoneonista, compositor, reconocido como uno de los más importantes del siglo XX. Un día como hoy, un 4 de julio del año 92 nos dejaba. Solo su cuerpo, pero su alma, su música y sus composiciones han quedado. Así que qué mejor recuerdo para tenerlo y cerrar el encuentro del día de hoy, ¿no? Impecable, marketing y estadística SRL. Esa es la encuesta SRL, eso digo. Gracias al equipo de producción. Gracias a la producción, sí. Nos vamos con Adiós Nonino, un emblema de Mar del Plata. ¿Cómo se llama el aeropuerto? Astor Piazzolla. Y esto se llama Libertango. También, otro de esos grandes compositores. De los grandes, mira cómo suena el bandoneón. Chao, nos vemos, hasta mañana. Hasta mañana. Pásenlo lindo, hace frío, abríguense. Chao. Dale.